Vamos a iniciar entonces con la primera sesión del tema 2, definiendo algunos conceptos básicos que van a ser importantes no solamente para este tema en particular, sino también para toda la carrera. Esos conceptos básicos e importantísimos son el universo, la población y la muestra estadística. Primero que nada, vamos a hacer una aclaratoria bien importante, puesto que se van a encontrar con mucha bibliografía que no solamente confunde el concepto de universo y de población estadística, sino que muchas veces tratan de referirse como si fueran lo mismo, pero no es cierto. El universo y la población, el universo estadístico y la población estadística son dos cosas bien definidas y son diferentes, se refieren a cosas diferentes. Sí, entonces en principio el universo y la población no son lo mismo y se refieren a cosas obviamente diferentes. Pueden encontrarse entonces, como voy a insistir, pueden encontrarse con literatura que la definan muchas veces como si fueran lo mismo, aun cuando probablemente lo digan con los mismos términos, se van a referir a lo mismo, pero son muy diferentes. Entonces vamos a comenzar entonces definiendo lo que es el universo estadístico. Félix Seijas habla y es un concepto bastante general el de universo, de que es simplemente un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas, ¿sí? Entonces, nosotros si queremos hacer una investigación, pues bueno, simplemente podríamos, podríamos tener un conjunto de empresas y ese sería nuestro universo estadístico, pues porque vamos a hacer alguna investigación que involucre eso, que involucre las empresas, que involucre un conjunto de estudiantes, un conjunto de lectores, hogares o habitantes. Lo importante allí es que ese universo estadístico tiene que estar definido en un espacio y tiempo y de esa definición van a depender todas las demás, los demás análisis que se hagan. Entonces, el universo estadístico va a ser el concepto más genérico que vamos a ver. Y bueno, como lo decía entonces, repito, se refiere simplemente a un conjunto finito e infinito de cosas, ¿sí? El siguiente concepto es el de población estadística. Félix Seijas lo define entonces como un conjunto de medidas de las variables en estudio en cada una de las unidades que conforman el universo, ¿sí? Entonces, el universo, y vamos a ver esta primera diferencia, el universo va a estar conformado por cada una de las medidas de las variables en estudio. Entonces podríamos decir que el universo está conformado por las medidas de una o más variables en estudio, ¿sí? Es decir, cada una de las variables en estudio constituye una población y esto va a ser lo equivalente. Una población va a ser equivalente o va a corresponder a una variable que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, es decir, cada una de las variables en estudio constituye una población que viene dada por el conjunto de valores que ella toma en las unidades que conforman el universo. Vamos a ver de luego un ejemplo más adelante, porque es un poco abstracto el concepto. Un ejemplo de ello. En el caso de que nosotros tengamos un elemento, en el caso de que, por ejemplo, nos estemos refiriendo a un conjunto de estudiantes, a un conjunto de personas, imaginemos que tenemos a un grupo de estudiantes de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales. Ese sería nuestro universo estadístico. Un ejemplo de una población estadística podría ser si nosotros medimos el sexo de esas personas. Ese sexo podrá tomar dos posibles valores, podría ser masculino o podría ser femenino. El sexo entonces será una variable y será variable por como su nombre lo indica, porque no será constante para cada una de las unidades, para cada una de las personas sobre las que hagamos esa medición. Entonces, una posible población estadística en ese universo podría ser una población de sexos, ¿sí? La edad de una persona también puede ser otro ejemplo de una población estadística y puede ser también una población estadística incluso de ese mismo universo. Continuando con ese ejemplo de los estudiantes de la escuela de estadística, si nosotros pues le preguntamos a las personas qué edad tienen, vamos a tener un rango muy probablemente entre unos 16 años, 40 años, etcétera, etcétera, pero vamos a tener un conjunto de posibles valores medidos sobre las unidades que son pertenecientes al universo. También
Otro posible ejemplo, el estado de residencia de una persona, que podría ser Distrito Capital, podría ser el estado Miranda, podría ser el estado Zulia, así. Tienen cada uno de esos posibles valores y cada uno de esos posibles valores, de esas posibles medidas que son tomadas, que corresponden a la medición sobre cada uno de los elementos de ese universo, corresponden a una población estadística. Semestre que cursa un estudiante. También puede ser, en el caso de la escuela de estadística, bueno, que es un régimen semestral, bueno, tendremos desde el primer semestre hasta el 10º semestre, ¿sí? Entonces, cada uno de esos valores, cada una de esas mediciones hechas sobre cada uno de los elementos, o no necesariamente cada uno, pero hechas sobre los elementos del universo estadístico, van a corresponder a la población estadística. Importante, un universo estadístico puede tener una o varias poblaciones estadísticas. Todo dependerá de las variables que se estén midiendo, que se estén estudiando. Un concepto importante sobre cuando hablamos de población estadística es el concepto de parámetro. Las medidas calculadas sobre todos los elementos de una población se conocen como parámetros y esto va a ser importante, no solamente para esta materia, sino también para cursos de inferencia estadística, como lo van a hacer Estadística 2, como lo van a hacer Inferencia Estadística y otros cursos que van a ver más adelante. Entonces tenemos que los parámetros son medidas calculadas sobre todos los elementos de una población. Otro ejemplo, total de empresas. Si contamos el número de empresas, ¿sí? Va a ser una medida, 1, 2, 3, n empresas. Ese producto, el producto de esa medida hecha sobre todos y cada uno de los elementos, importante que sean todos, se habla entonces de que si esa medida fue hecha sobre todos y cada uno de esos elementos, se habla de que es un parámetro. ¿Sí? Una medida puede ser un total, pero otra medida también puede ser el promedio de edades del curso propedéutico del periodo lectivo único 2021. ¿Sí? Si entonces simplemente tomamos a todos y cada uno de los elementos de esa población, todos y cada una de las edades, y fíjense que estamos hablando del promedio de edades, ¿sí? Nos estamos refiriendo a la variable edad, a la población de edades. Y si entonces le preguntamos a cada uno de los elementos de ese universo, a todas las personas que, que están bajo estudio, entonces si esa medida la hacemos sobre todos y cada uno de los elementos, entonces nos estamos refiriendo a un parámetro. ¿Sí? Sumamos cada una de las edades y lo dividimos entre el número de estudiantes, pues vamos a tener el parámetro. Si queremos, por ejemplo, también la proporción de electores que votarán por el candidato A, bueno, pues simplemente tendremos el total de electores en esa región y bueno, veremos cuántos electores hay cuántos electores hay y cuántos electores van a votar por ese candidato A. Y bueno, simplemente esa cantidad vamos a hacer una división y vamos a obtener una proporción de electores, ¿sí? Entonces, a la medida que proviene de el cálculo hecho sobre todos los elementos de una población se le llaman parámetros, ¿sí? El parámetro no se trata de que sean todos los elementos, se llama a la medida, es decir, un parámetro puede ser un total, un parámetro puede ser un promedio, puede ser una proporción, etc. Por otro lado, entonces tenemos que el siguiente concepto, que es el de muestra estadística. Una muestra estadística no es más que un subconjunto del universo estadístico del cual se quieren estudiar características que constituyen a su vez subconjuntos de la población. Importante acá, una muestra estadística va a ser un subconjunto del universo, ¿sí? No vamos a tomar todos los elementos del universo, pero una muestra estadística sí puede tener una o varias poblaciones dentro. De hecho, lo importante allí, lo importante de tomar esa muestra, lo que generalmente sucede es que la muestra va a tener varias poblaciones, va a contener varias poblaciones. Por otro lado, tenemos que las muestras estadísticas permiten inferir sobre el comportamiento del resto de elementos pertenecientes al universo, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con situaciones particulares sobre las cuales no podemos hacer mediciones sobre todo el universo, ¿sí? Al menos teóricamente nosotros podríamos, por ejemplo, calcular el promedio de edades en el 1 de enero de 2021 de todos los habitantes en Venezuela, de manera teórica. De manera logística, eso supone unos desafíos logísticos que muchas veces son difíciles, bueno, no solamente desde el punto de vista de recursos monetarios, sino también de que, bueno, las personas pueden emigrar, pueden nacer, pueden fallecer en un día dado. Entonces,
aunque teóricamente es posible calcular todas y cada una de las medidas sobre todos y cada uno de los elementos, muchas veces en la vida real es muy difícil hacer conteos o hacer cálculos, obtener medidas sobre todos y cada uno de los elementos de una población, y por eso se toma no una población, sino que se toma una muestra. ¿Dónde va a estar lo interesante allí? En cómo se toma esa muestra, y por eso es que también se habla de muestreo, pero eso es algo que van a ver más adelante y que no vamos a profundizar más al respecto, porque dependerá entonces de que esa muestra nos aporte mejor información sobre la población o las poblaciones que se quieren estudiar. Y eso de hecho lo vemos más adelante, lo vemos en el siguiente punto. Entonces, ¿para qué van a ser utilizadas esas muestras? Bueno, para inferir el comportamiento del resto de elementos pertenecientes al universo. Entonces vamos a encontrarnos que la ventaja de utilizar muestras estadísticas es que, bueno, que no vamos a tener que enumerar todos los elementos o no vamos a tener que estudiar todos los elementos de un universo, sino que podemos inferir con un cierto nivel de error cómo se comporta el resto de elementos del universo. Al tomar una muestra, se está en presencia de una investigación parcial, ¿sí? Por lo tanto, los elementos elegidos deben brindar información relevante sobre las poblaciones. Puede tener es poco frecuente y poco práctico que sea una sola población. Pero entonces, esa muestra debe brindar información relevante sobre las poblaciones en estudio, porque como no estamos tomando todos y cada uno de los elementos, estamos cometiendo un cierto error. Lo interesante entonces va a estar en tomar una muestra que tenga el menor error posible para nuestras estimaciones con los recursos, el menor error posible con los recursos disponibles, ¿sí? Por otro lado, así como entonces hablábamos de que para las poblaciones hablábamos de parámetros, para las muestras hablamos de estadísticos, o incluso en mucha bibliografía lo van a encontrar con el nombre de estadígrafos también. Es un nombre bastante particular, pero también lo van a encontrar allí. Entonces, las medidas calculadas sobre todos los elementos de una población, de una muestra, disculpen acá, se conocen como estadísticos o estadígrafos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a calcular el promedio de edades de los estudiantes, pues bueno, si nos referimos a todos los estudiantes del universo en particular, pues estaremos en presencia de un parámetro, pero si nos referimos solamente a los estudiantes que seleccionamos de una muestra, nos vamos a referir a estadísticos. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a poner en práctica cada uno de estos conceptos. En principio, imaginemos un universo estadístico. Imaginemos que vamos a vamos a investigar cada una de estas variables imaginemos que hay 10 estudiantes en el curso propedéutico del periodo lectivo único 2021. Imaginemos que a cada uno de esos estudiantes le vamos a asignar un número 1, 2, 3, hasta el número 10. A cada uno de esos estudiantes, por ejemplo, le preguntamos la edad, 25 años, 30 años, 41 años, etc. Le preguntamos el sexo y vamos a ver qué calificación obtuvieron, ¿sí? Entonces vamos a tener que para cada una de estas personas vamos a tener la variable edad, la variable sexo y la variable calificación obtenida en, por ejemplo, algún examen parcial, ¿sí? El universo estadístico, y suponiendo de que en todo el curso propedéutico del periodo lectivo único 2021, y es importante que sea bien definido, como les dije, en un espacio y en un tiempo determinado, si estos son todos los estudiantes, no es el caso de esto, sabemos que hay mucho más de 10 estudiantes, pero en este caso particular, si estos son todos y cada uno de los estudiantes, entonces estamos hablando de que todo esto sería el universo estadístico, de que todos los estudiantes sería el universo estadístico. Si nosotros entonces tomamos hacemos medición de algunas variables, esto que tendremos acá no va a ser más que la representación de la medición de esas variables, ¿sí? Y esto también lo vamos a definir como una matriz de datos. Pero bueno, cada uno de los elementos que vamos a estar estudiando, cada uno de estos 10 estudiantes van a ser el universo estadístico. ¿Qué sucede? Como les dije, habían 3 diferentes variables que teníamos en estudio. Y por eso hablamos de que hay una población estadística o poblaciones estadísticas. Podríamos tener una población de sexo,
De hecho, podríamos tener una población de edad y una población de calificaciones obtenidas, ¿sí? Y nos referimos a población, acá lo que tenemos resaltado en amarillo, a todas y cada uno de los sexos de todos y cada uno de los 10 estudiantes que vamos a estudiar. Otra posible población podría ser edades, como lo dije, y otra posible población podría ser la calificación obtenida. Posible no, las tres únicas en este caso. Y en el caso de una muestra estadística podríamos tener una muestra de tamaño 1, por ejemplo, si solamente seleccionamos la persona número 2, que sea representativa. Puede ser que sea representativa, puede ser que no sea representativa, pero es una posible muestra. Puede ser que tengamos otra posible muestra que sea de tamaño 4, como por ejemplo el número 2, el número 5, el número 8 y el número 9. Si la muestra es de tamaño 4, bueno, pues podríamos seleccionar de alguna manera, sea aleatorio o no, esta persona, esta persona, esta persona y esta persona. Pero ¿qué sucede? La muestra, como ven, va a tener no solamente, no va a tener todos y cada uno de los elementos del universo, pero sí va a tener para cada uno de esos elementos las mediciones hechas sobre cada una de las tres variables que estamos bajo estudio. ¿Sí? Entonces, en este caso, una posible muestra de tamaño 4 podría ser esta. Otra posible muestra de tamaño 4 sería, bueno, podría ser el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4 y cada una de las mediciones asociadas a cada uno de esos estudiantes. Aquí es donde se ve entonces ese ejemplo.